La tarde caía sobre Madrid cuando Carlos llegó a casa con una decisión que destrozaría 2 décadas de matrimonio. Elena, su esposa de 48 años, preparaba la cena en la cocina, ajena a la tormenta que estaba por desatarse. Los años habían dejado su huella en ella, como en cualquier persona, pero su mirada seguía guardando la misma calidez del día en que se conocieron. Carlos entró con esa expresión que Elena había aprendido a descifrar. No era cansancio del trabajo. Era algo más oscuro, más definitivo. Se sentó frente a ella en la mesa y soltó las palabras como quien arroja piedras contra un cristal. Ya no sentía lo mismo. Necesitaba algo diferente. Alguien diferente. Había conocido a Lucía, una compañera de trabajo de 25 años, y se había enamorado. Elena escuchó en silencio, sintiendo como cada palabra era un golpe certero a todo lo que había construido. «Estás vieja, Elena. Ya no eres la mujer de la que me enamoré», dijo Carlos con una crueldad que ni él mismo reconocía en su voz. «Lucía me hace sentir vivo otra vez. Joven. Ella me admira, me comprende. Contigo todo es rutina, obligación, aburrimiento». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena, pero no dijo nada. 20 años juntos, 2 hijos criados, enfermedades superadas, crisis económicas sorteadas. Todo reducido a una palabra: vieja. Carlos ya había tomado su decisión. En una semana se mudaría con Lucía. El divorcio era inevitable. Elena asintió despacio, sin fuerzas para discutir, sin palabras para defenderse de aquella sentencia que la condenaba por el simple pecado de envejecer. Esa noche, Carlos hizo las maletas mientras Elena permanecía inmóvil en el sofá, mirando las fotografías que decoraban las paredes. Recuerdos de una vida que acababa de convertirse en cenizas. Los primeros meses fueron un infierno silencioso. Elena se despertaba cada mañana en aquella casa que ahora parecía demasiado grande, demasiado vacía, demasiado llena de ausencias. Sus hijos, ya adultos y viviendo sus propias vidas, intentaban consolarla con llamadas telefónicas y visitas ocasionales, pero nada llenaba el vacío que Carlos había dejado. Las amigas la invitaban a salir, a distraerse, a olvidar, pero Elena no tenía fuerzas ni para vestirse algunos días. Se miraba al espejo y veía lo que Carlos había visto: arrugas alrededor de los ojos, canas que ya no se molestaba en teñir, un cuerpo que la gravedad y el tiempo habían transformado. Se sentía invisible, descartada, como un objeto que ya no servía para nada. Las redes sociales eran una tortura autoinfligida. Allí estaba Carlos, publicando fotografías con Lucía en restaurantes elegantes, viajes a la playa, selfies sonrientes que gritaban felicidad. Lucía era todo lo que Elena ya no era: joven, esbelta, radiante, con esa piel tersa que no conoce la traición del tiempo. Una tarde, mientras tomaba café en la cocina, Elena recibió un mensaje de una antigua compañera del trabajo que no veía desde hacía años. Marta la invitaba a unirse a un grupo de mujeres que se reunían cada semana para hablar, apoyarse, reinventarse. Al principio, Elena ignoró el mensaje. No tenía ganas de compartir su dolor con extrañas, de escuchar historias de superación que seguramente eran mentira. Pero la soledad pesaba como una losa, y 3 días después, respondió con un escueto: ¿cuándo y dónde? El primer encuentro fue incómodo. 8 mujeres de diferentes edades sentadas en círculo, compartiendo té y galletas, contando sus historias de rupturas, pérdidas, rechazos. Elena escuchó sin hablar, pero algo en aquellas voces resonó dentro de ella. No estaba sola en su dolor. Semana tras semana, Elena volvía a aquel círculo de mujeres. Poco a poco, comenzó a compartir su propia historia, y al pronunciar en voz alta lo que había callado durante meses, sintió como algo se rompía dentro de ella. No era debilidad. Era liberación. Marta, quien lideraba el grupo con una sabiduría tranquila, le dijo algo que se quedó grabado en su mente: Carlos no te quitó tu valor. Solo te quitó la ilusión de que tu valor dependía de él. Elena empezó a hacer cosas que había abandonado hacía años. Se inscribió en clases de pintura, una pasión de juventud que había sacrificado por la familia y el trabajo. Descubrió que sus manos aún recordaban cómo sostener un pincel, cómo mezclar colores, cómo dar vida a un lienzo en blanco. Cada cuadro era una catarsis,
una forma de sacar todo el dolor acumulado y transformarlo en algo hermoso. Sus compañeras del grupo la animaban, compraban sus pequeñas obras, la llenaban de elogios sinceros que ella había olvidado cómo recibir. También volvió a cuidar de sí misma, no para recuperar a Carlos ni para demostrarle nada, sino porque comenzó a sentir que merecía hacerlo. Retomó las caminatas matutinas por el retiro, comenzó a comer mejor, a dormir más. Las canas dejaron de parecerle una sentencia y las arrugas comenzaron a ser mapas de experiencias vividas. Se compró ropa que le gustaba, no la que Carlos aprobaba. Se cortó el pelo de una forma atrevida que jamás se había permitido. Lentamente, la mujer del espejo dejó de ser una extraña. Mientras tanto, Carlos continuaba su vida con Lucía. En apariencia, todo era perfecto. Pero las apariencias, como Elena estaba aprendiendo, casi nunca cuentan la historia completa. Las grietas en aquella relación comenzaban a aparecer, silenciosas pero inevitables. Lucía resultó ser todo lo que Carlos imaginó y nada de lo que necesitaba. Al principio, la pasión y la novedad ocultaban las diferencias. Salían a discotecas donde Carlos era el mayor por 20 años, viajaban a lugares donde él fingía tener la energía de un veinteañero, gastaban dinero que no tenían en mantener una imagen de felicidad constante. Pero la realidad tiene una forma cruel de imponerse. Lucía no entendía las referencias culturales de Carlos, se aburría cuando le hablaba de música o películas de su época. Las conversaciones se volvieron superficiales, vacías de la profundidad que solo dan los años compartidos. Ella quería salir cada noche, él necesitaba descansar. Ella soñaba con formar una familia pronto, él ya había criado 2 hijos y no tenía fuerzas ni deseos de volver a empezar. Las discusiones se hicieron frecuentes. Lucía le reclamaba que no era tan divertido como al principio, que estaba cansado todo el tiempo, que parecía un viejo amargado. Un día, Carlos encontró mensajes en el móvil de Lucía. Un compañero de trabajo, de su edad, con quien compartía aficiones, risas, complicidad. Los mismos mensajes que él le enviaba meses atrás mientras estaba casado con Elena. La ironía lo golpeó como un puñetazo. Lucía lloró, pidió perdón, juró que no había pasado nada, pero la confianza se había roto. Carlos comenzó a sentir lo que Elena sintió. El miedo a no ser suficiente, la paranoia, los celos, la humillación. Sus hijos apenas le hablaban. Lo veían como un extraño, como alguien que había traicionado a la familia por un capricho egoísta. Las cenas familiares eran tensas cuando él aparecía con Lucía, quien se sentía juzgada y fuera de lugar. Carlos comenzó a sentirse solo, atrapado en una vida que ya no reconocía como suya. Un año después de la separación, el destino los puso frente a frente. Elena había sido invitada a exponer sus pinturas en una pequeña galería del barrio de Malasaña. Era su primera exposición real, un logro que la llenaba de orgullo y nerviosismo. Marta y las mujeres del grupo estaban allí, celebrando con ella, brindando con cava y riendo como si fueran amigas de toda la vida. Carlos entró a la galería por casualidad, buscando un regalo para su madre. Al principio no la reconoció. Aquella mujer de pie junto a los cuadros, hablando con seguridad y sonriendo con una luz que él no recordaba, no parecía la misma Elena que había dejado destrozada un año atrás. Llevaba un vestido elegante de color vino, el cabello corto enmarcaba su rostro de una forma que resaltaba sus ojos, y había algo en su postura, en su forma de moverse, que irradiaba confianza. Cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo se detuvo por un instante. Elena sintió un vuelco en el estómago, pero no de dolor, sino de algo cercano a la indiferencia. Carlos, en cambio, sintió una punzada aguda de arrepentimiento. Se acercó despacio, con una sonrisa incómoda que intentaba disimular la sorpresa. Elena, estás diferente. Te ves muy bien, dijo él, buscando las palabras adecuadas que no llegaban. Ella asintió con cortesía, agradeció el cumplido sin emoción aparente. Carlos miró los cuadros, impresionado genuinamente por el talento que nunca supo que ella tenía, o que quizás nunca se molestó en descubrir. No sabía que pintabas, murmuró. Hay muchas cosas de mí que nunca supiste, Carlos, respondió Elena con una serenidad que lo desarmó completamente. No había rencor en su voz, tampoco perdón. Solo una distancia insalvable. Carlos no pudo resistir la necesidad de hablar.
Le pidió a Elena si podían tomar un café. Solo unos minutos. Ella dudó. Miró a Marta, quien le hizo un gesto tranquilizador, y finalmente aceptó. Se sentaron en una cafetería cercana, el silencio entre ambos cargado de todo lo no dicho durante aquel año. Carlos removía su café sin beber, buscando la valentía para decir lo que había venido a decir. Me equivoqué, Elena. Cometí el error más grande de mi vida. Las palabras salieron atropelladas, desesperadas. Le contó sobre Lucía, sobre cómo la relación se había convertido en una pesadilla, sobre la soledad que sentía, sobre cómo sus hijos apenas le dirigían la palabra. Te cambié por una ilusión, por algo que pensé que me haría feliz, y lo único que conseguí fue destruir todo lo que realmente importaba. Elena lo escuchó sin interrumpir. Su rostro sereno revelaba muy poco de lo que pensaba. Cuando Carlos terminó de hablar, hubo un largo silencio. Él la miraba con ojos suplicantes, esperando quizás un atisbo de esperanza, una señal de que podía volver, de que podían intentarlo de nuevo. Carlos, lo que me hiciste fue devastador, comenzó Elena con voz firme pero sin crueldad. Me hiciste sentir inútil, vieja, descartable. Pasé meses sin poder mirarme al espejo, sin encontrar una razón para levantarme. Pero esos meses también me enseñaron algo fundamental, que mi valor nunca dependió de ti, de tu aprobación, de tu deseo. Aprendí a quererme a mí misma, a descubrir quién soy sin ti. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. No te guardo rencor, Carlos. Te he perdonado, no por ti, sino por mí. Pero perdonar no significa olvidar ni volver atrás. Carlos sintió cómo se desmoronaba por dentro. Había esperado, sin admitirlo, que Elena lo recibiera con los brazos abiertos, que su dolor la hubiera dejado vulnerable y dispuesta a perdonar cualquier cosa por recuperar lo que tuvieron. Pero la mujer frente a él no era la misma que dejó. Era más fuerte, más completa, más libre. ¿Y qué hago ahora?, preguntó él con voz quebrada. Elena sonrió con tristeza. Aprendes a vivir con las consecuencias de tus decisiones, como hice yo. Se despidieron en la puerta de la cafetería. Carlos la vio alejarse entre la gente, desapareciendo en la noche madrileña, y supo que la había perdido para siempre. No por venganza, no por orgullo, sino porque Elena había encontrado algo más valioso que su matrimonio. Se había encontrado a sí misma. Regresó a su piso vacío, donde Lucía lo esperaba con reproches por haber tardado tanto, y comprendió la magnitud de su error. Había cambiado décadas de amor verdadero por una ilusión efímera. Había lastimado a la única persona que realmente lo conocía, y ahora cargaba con un vacío que ninguna mujer joven podría llenar. Elena volvió a su exposición, donde sus amigas la recibieron con abrazos y más brindis. Esa noche vendió 3 cuadros y recibió una propuesta para exponer en una galería más grande. Conduciendo de regreso a casa, no pensó en Carlos ni en el pasado. Pensó en el futuro, en las posibilidades infinitas que se abrían ante ella, en la mujer que había renacido de las cenizas del abandono. Aquella noche, durmiéndose en paz consigo misma, Elena comprendió la verdad más liberadora de todas. Nadie puede arrebatarte tu valor si tú no se lo permites. Y ella jamás volvería a permitirlo.